mayor orador espírita de todos los tiempos. Viajó por más de 70 países en los 5 continentes difundindo la doctrina espírita. Conozca hoy un poco de la historia de Divaldo Franco y sus aportes al espiritismo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco de la historia de Divaldo Pereira Franco y su contribución para la doctrina espírita. Divaldo Pereira Franco es un profesor, médium, escritor, orador y filántropo brasileño. Nació en el día 5 de mayo de 1927 en la ciudad de Feira de Santana, en el departamento de Bahía, en Brasil. Era el hijo menor de los 13 hijos que tuvieron Francisco y Ana Franco. En mayo de 2023 celebró su cumpleaños número 96 en un congreso celebrado en la institución Mansión del Camino en la ciudad de Salvador. Tuvo su primera experiencia mediúnica a la edad de 4 años, cuando pudo ver y hablar con el espíritu de una señora que más tarde descubrió que era su abuela materna. Los primeros contactos de Divaldo con la dimensión espiritual fueron dramáticos. Las visiones terriblemente perturbadoras causadas por los espíritus malignos lo mantenían despiertos por la noche. Y, para empeorar las cosas, un espíritu obsesor comenzó a perseguirlo cuando todavía tenía 7 años. Fue el espíritu de un religioso quien buscó vengarse por los males entendidos de una encarnación pasada, más precisamente en el siglo XVIII, cuando los dos eran religiosos franceses y Divaldo provocó la desencarnación de su perseguidor. Incluso cuando Divaldo pidió perdón y mostró arrepentimiento después que descubrió la razón de tanto odio, el obsesor siguió su persecución. El Máscara de Hierro, como Divaldo llamó a este espíritu obsesor, que aparecía con la cara cubierta por una especie de máscara en llamas. Pasarían muchos años antes de que terminara la animosidad. Y todo terminó gracias al buen corazón de Divaldo, quien ya en edad adulta acogió a una niña abandonada en un bote de basura, que era la madre de ese hermano que lo obsesionaba. Pero durante muchos años antes de eso, el Máscara de Hierro hizo todo lo posible para dificultar la vida de Divaldo. Otros eventos traumáticos aún sacudieron la infancia y adolescencia de Divaldo. Una de ellas fue en el año de 1939, cuando su hermana Nair, tras descubrir que había sido traicionada por su marido, decidió suicidarse. Ella y Divaldo se llevaban muy bien y el evento lo entristeció mucho, más aún porque poco después comenzó a ver el espíritu de su hermana, que sufría mucho y siempre aparecía pidiendo ayuda. Después de muchos años, Nair se reencarnó como la hija de una mujer muy pobre que se volvió a la mansión del camino porque no podría alimentarla. En esa nueva encarnación, con una salud muy frágil, fue recibida por Divaldo, quien la cuidó hasta los 9 años, cuando volvió a desencarnar. 5 años después del desencarne de Nair, cuando Divaldo tenía 17 años, una nueva tragedia sacudió a su familia. Esta vez José, uno de los hermanos de Divaldo, muy querido para él, desencarnó inesperadamente víctima de un aneurisma cerebral. En el velorio de José, Divaldo dejó de sentir sus piernas y terminó sufriendo de una parálisis que lo dejó prostrado en la cama durante 6 meses. En este momento, Clarice, que era una prima de Divaldo, conoció a la señora Ana Ribeiro Borges, también conocida como Dona Naná, que era médium en un centro espírita. Clarice la condujo hasta la casa de Divaldo y llegando allá, la médium ayudó a liberar de ese estado de parálisis y le explicó que era el espíritu de su hermano que había desencarnado que se había unido a él. Esta curación
trajo consuelo tanto para Divaldo como para toda la familia. Además de eso, la señora Naná identificó la fuerte mediunidad de Divaldo y terminó siendo la responsable por introducirlo en la doctrina espírita. Divaldo pisó por primera vez en una institución kardecista y conoció el Centro Espírita Jesús de Nazaret, que permanece en actividad hasta los días actuales. Después de eso, Divaldo se dedicó al estudio del espiritismo y fue perfeccionando sus facultades mediúnicas a través del ejercicio y estudio continuo de la codificación. Bajo influencia de Doña Naná, Divaldo decidió trasladarse a la ciudad de Salvador en el año de 1945, habiendo aplicado al Instituto de Seguridad Social y Asistencia de los Servicios del Estado, el IPASE, donde ingresó en el día 5 de diciembre del año de 1945 como empleado. Ya un espírita convencido, fundó el Centro Espírita Camino de la Redención en el día 7 de septiembre de 1947. 2 años más tarde, comenzó su tarea con la psicografía. Varios mensajes fueron escritos por su intermedio. Bajo la guía de los benefactores espirituales, guardó lo que escribió hasta que un día recibió la recomendación de quemar todo lo que había escrito hasta el momento, porque era apenas un simple ejercicio. Con la continuación, llegaron nuevos mensajes firmados por varios espíritus, entre ellos Juana de Ángeles, que durante mucho tiempo se presentó como un espíritu amigo, escondiéndose en el anonimato, esperando el momento oportuno para identificarse. Juana se reveló como su guía espiritual, escribiendo innumerables mensajes en un estilo agradable, transmitiendo con profunda sabiduría y amor infinito que consuela a las personas necesitadas, dándoles orientación espiritual. En el año de 1964, Divaldo, bajo orientación de Juana de Ángeles, seleccionó varios mensajes de autoría de la mentora y los enfatizó en el libro Meses de Amor, que se convirtió en el primer libro psicografiado por Divaldo. En el día 15 de agosto de 1952, fundó, junto con Nilson de Souza Pereira, la organización benéfica Mansión del Camino, que también tiene escuelas, talleres vocacionales y atención médica. Hoy, la Mansión del Camino es un admirable complejo filantrópico que atiende diariamente a 6.000 personas y también alberga a otras 3.000. La Mansión del Camino tiene 83.000 metros cuadrados y cerca de 50 edificios. Los derechos de autor de sus más de 260 libros psicografiados, que han vendido más de 8 millones de copias, fueron donados en notaría a esta y a otras instituciones filantrópicas. El Centro Espírita Camino de la Redención administra, entre otras, las siguientes agencias de asistencia: la Mansión del Camino, fundada en el día 15 de agosto de 1952, el Pesebre, Escuela Jesucristo, fundada en marzo de 1950, Escuela Allan Kardec, fundada en el año de 1965, Facultad de Informática, Escuela de Educación Infantil Alborada Nueva, fundada en febrero de 1971 bajo el nombre de Esperanza, Escuela de Evangelización Nice Moacir, Juventud Espírita Nina Rueira, Caravana Alta de Souza, Casa de la Cordialidad, Centro de Salud Carneiro de Campos, Grupo Ligia Baños y Librería Espírita Alborada Editora. Divaldo adoptó y crió a más de 600 niños, ahora emancipados, la mayoría con una familia y una profesión propia, tales como maestros, contadores, administradores, psicólogos, médicos, entre otros. Divaldo también tiene
más de 200 nietos y bisnietos. Como orador, la mayoría. Divaldo comenzó a dar conferencias en el año de 1947, difundiendo la doctrina espírita. Desde hace varios años, viaja un promedio de 230 días al año, dando conferencias y seminarios en Brasil y en todo el mundo. Ha celebrado más de 20.000 conferencias en 71 países en los 5 continentes del mundo. Y hubo más de 1.500 entrevistas para programas de radio y televisión. También psicografió más de 250 libros con la ayuda de 211 autores espirituales. De estas obras, hubo 92 versiones para 16 idiomas: albanés, catalán, holandés, alemán, esperanto, francés, español, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, checo, turco, ruso, sueco y también con el sistema de Braille. Además de 17 escritos de otros autores sobre su vida y su obra. Incluso a la edad de 96 años, Divaldo sigue trabajando incansablemente a favor de la doctrina espírita y será el orador principal en un congreso programado para el mes de noviembre en la ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Y en nuestro próximo video hablaremos un poco sobre los principales libros para comenzar el estudio de la doctrina espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.